Vamos a ponernos serios y es que me hice una pregunta muy importante. ¿Qué pasaría si esto fuera la última información que le dejaría a la audiencia? Es por eso que te voy a revelar lo que a mí me hubiese gustado que me revelaran. Porque muchos te dicen que debes de cambiar tus pensamientos, pero no te dicen cómo. Así que te pido que te quedes hasta el final de este episodio porque te voy a revelar paso a paso cómo cambiar, transformar tus pensamientos para que puedas generar y crear una nueva realidad. Hoy te dije que nos vamos a poner serios porque vamos a hablar, pero sobre todo vamos a descubrir cuál es nuestro sistema de creencias. La pregunta número 1 es, ¿cuál es nuestro sistema de creencias? En realidad, siempre que abordo este tipo de temas y este tipo de clases, es porque desde pequeños realmente vamos acumulando información. Se dice que desde el vientre de nuestra madre se desarrolla nuestro cerebro y desde ahí vamos albergando información. Entonces, si tú que me ves estás embarazada, asegúrate de hablarle cosas positivas a ese bebé. Desde ahí vamos acumulando información y es por eso que se forma nuestro sistema de creencias. ¿Cuál es nuestro sistema de creencias? Bueno, pues en este lado del país o del mundo, pues tenemos una manera de comer, una manera de saludar, tenemos varios idiomas, entre ellos el español, el inglés, muchos idiomas. Eso está en nuestro sistema de creencias. Lo podemos llevar de manera global, pero quiero que te enfoques en tu sistema de creencias. Aquí en mi sistema de creencias está la información que aprendí desde niño, la información que aprendí en la escuela, la información que me enseñaron mis padres, pero sobre todo está toda esa información que a mí me dijeron y que yo creí que es verdad. Tal vez yo no he comprobado si es verdad o no, simplemente me dijeron, eso es, punto y se acabó, y yo solo lo creí y nunca más lo volví a cuestionar. Bueno, entonces el día de hoy en esta clase vamos a cuestionar, pero sobre todo a descubrir cómo es que es importante cambiar mis pensamientos para cambiar mis resultados. Yo pienso que un tema muy importante, que eso es a nivel global, todos queremos más dinero, ¿verdad? Todos necesitamos más dinero, entre comillas, porque ahorita vas a ver hacia dónde lo quiero llevar. Posiblemente tú dices, bueno, Alexander, es que yo necesito mejorar mi economía, necesito mejorar mi trabajo, necesito mejorar mis relaciones. Y tal vez estoy siendo muy genérico, pero vamos a poner un ejemplo que creo que a nadie le quedaría mal. Entonces vamos a hablar sobre el tema del dinero. Entonces nos enseñaron esta información y cómo es que aprendemos la información. Ya te he mencionado en otros videos o en otros podcasts que aquí en nuestra mente hay una parte que es el consciente. Y aquí en el consciente aprendemos información. Información. Y en la parte del subconsciente, aquí hay información y recuerdos con emoción. Esa es una parte muy importante. Aquí está la parte de la información en el consciente y en el subconsciente está la emoción. Porque si yo te pregunto, ¿te acuerdas cuando las Torres Gemelas cayeron? Me imagino que te acuerdas la fecha y estoy casi seguro que sí te acuerdas en dónde estabas y qué estabas haciendo. Pero ¿qué pasa si te pregunto qué pasó en el 2007, el febrero 3? Tú dices, bueno, a menos que sea tu cumpleaños, dices, bueno, sí me acuerdo, pero en realidad no te acuerdas. Porque la mayoría tenemos información, pero lo que queda grabado en nuestro subconsciente es ese shock emocional.
Por eso cuando me pasa algo trágico o me pasa algo extraordinario, se va a quedar porque está grabado con una emoción. Entonces, ¿y cómo grabamos esa información? A través de nuestros 5 sentidos, nuestros ojitos, nuestra nariz y nuestra boca. Es decir, si yo lo puedo ver, yo lo puedo leer, yo lo puedo inclusive probar, puedo escuchar. Aquí le llamamos nuestros 5 sentidos. Entonces nuestros 5 sentidos se van a encargar de corroborar si la información es real. Entonces a través de mis 5 sentidos yo digo, bueno, si es real porque lo vi, si es real porque lo escuché, si es real porque lo toqué. ¿Sí captamos? Entonces, si nosotros queremos mejorar nuestra economía, debemos de cambiar nuestros pensamientos. Pero nunca, a mí personalmente, se me fue muy difícil entender esta parte que estoy a punto de revelarte. Entonces, ¿cómo cambio mis pensamientos? Bueno, en el punto número 1, necesitamos cuestionar nuestras creencias sobre el dinero. Debemos de cuestionar. Porque tal vez yo quiero, o sea, en la información, yo quiero más dinero, ¿ok? Necesito más dinero, quiero generar más dinero. Pero en realidad, ¿qué hay en mi subconsciente? En mi subconsciente tal vez mis papás me dijeron, no, es que en el cielo no entran los ricos. En mi subconsciente tal vez me dijeron, pobre pero honrado. Y te lo clavaron aquí con una emoción y emoción y emoción. Por eso, por más que tú dices, bueno, quiero mejorar mi economía, no va a cambiar si yo no cambio la información de mi subconsciente y no cambio esa información, esa emoción y no cambio esa información de mi subconsciente. Entonces, la pregunta es, ¿voy a generar más dinero solo con saber que quiero más dinero? La respuesta es no. ¿Cómo puedo generar entonces más abundancia, dinero, economía en mi vida? Primero tengo que ir a la raíz de mi subconsciente y ver en mi sistema de creencias qué representa el dinero. Porque si en mi sistema de creencias representa maldad, si en mi sistema de creencias representa algo malo, por más que yo quiera mejorar mi economía, va a ser muy difícil, porque tú a través de tus 5 sentidos quieres comprobar que esa información sea verdad. Entonces tú dices, y de manera consciente dices, quiero generar más dinero, pero en tu subconsciente, ¿qué te dice? No, porque recuerda que más vale pobre pero honrado. Y ahí está esa emoción. Entonces la pregunta es, ¿cómo cambio mis pensamientos para cambiar mi realidad? Mira, es un proceso, porque no te voy a mentir. Imagínate cuántos años llevas con este sistema de creencias. Si tú tienes 20, 30, 40, los años que tengas, llevas prácticamente con esta base de datos todos esos años. Entonces tú a través de un video quieres cambiar tu subconsciente. Puede que sí, es posible. Por eso es que esta información es muy valiosa, pero necesitas repetirlo. Necesitas escucharlo muchas veces. Entonces ya voy. Por eso te pido que te quedes hasta el final de este video, porque voy a revelarte cómo cambiar tus pensamientos para cambiar tu realidad. Pero es un proceso. No estoy aquí para mentirte. Te lo quise regalar de todo corazón porque me hubiese gustado entenderlo de esa manera. Entonces, entendamos que nuestros pensamientos, ya sea que sean positivos o negativos, siempre mis pensamientos son positivos o negativos, pero ese filtro que se lo doy yo, es porque tengo una interpretación. ¿A qué me refiero con eso? Si yo meto el filtro de generar más dinero en mi subconsciente, yo en base a esta emoción lo voy a filtrar. Si es
positivo o es negativo. Entonces necesito cambiar la interpretación. ¿Qué tal si el dinero es para poder servir más? ¿Qué tal si el dinero es para poder expandirme más? ¿Qué tal si yo me lo merezco para compartirlo, para crear la mejor experiencia de vida? Pero sobre todo, ¿qué tal si mi interpretación se vuelve de manera positiva y el dinero me va a servir para impactar a otros? ¿A poco no quieres servir a otros, impactar a otros, ayudar a otros, compartir con otros? Entonces, cuando captamos eso, entonces le estoy cambiando la emoción que tenía en mi subconsciente. Entonces, en lugar de pensar de que es mejor ser pobre pero honrado, ¿por qué no pensar de que rico y honrado? ¿Por qué no integrar un nuevo pensamiento abundante y honrado? Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Necesitamos transformar, cambiar estos pensamientos. Si antes mi pensamiento era negativo sobre el dinero, necesito integrarlo de manera positiva y crear una nueva interpretación. Entonces, si yo me empiezo a decir abundante y honrado, rico y honrado, abundante y servicial, abundante y humilde, rico y humilde, abundante y amoroso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo a través de mis 5 sentidos voy a experimentar una emoción. Entonces, si yo me digo y si yo empiezo a pensar, es que la riqueza me trae más abundancia, me trae más amor, me trae más servicio, me trae más expansión. ¿A qué me refiero con eso? A servir, a ayudar, a apoyar a otros. Entonces mi emoción cambia. Necesito integrar esa emoción y esta emoción va conectado aquí. Porque anteriormente tú sabías aquí con la interpretación del dinero. Porque anteriormente tú sabías que querías más dinero, pero tu emoción en tu subconsciente chocaban. Es como un choque positivo y negativo y chocaban y no fluían porque tu subconsciente te decía que era algo negativo y tu consciente te decía yo quiero algo positivo. Entonces, ¿cómo lo podemos integrar? Cambiando mis pensamientos, cambiando el paradigma. Y esos paradigmas están en mi sistema de creencias. Cuando ya experimento una emoción de abundancia, una emoción de agradecimiento, una emoción de riqueza, yo lo siento. Imagínate que tú ya fueras abundante o rico. ¿Cómo caminas? ¿Cómo hablas? ¿Cómo sientes? ¿Cómo te experimentas? La emoción se vuelve positivo. Esa emoción hace que yo tome una acción. Entonces yo voy a trabajar feliz, yo voy a hacer mi negocio feliz, yo voy a hacer cualquier proyecto de manera determinada porque mis resultados ya no dependen de cómo me siento o cómo no me siento, porque sé de dónde viene esa emoción. Entonces por eso la disciplina ya no se genera a través de la emoción, la disciplina se genera a través del pensamiento, porque a veces tu emoción van a estar arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo. Entonces esta emoción te puede fallar. Pero si tú entiendes de dónde viene la raíz, entonces tú vas a generar ese pensamiento positivo, vas a generar una nueva interpretación, pero sobre todo eso te va a llevar a un resultado. En conclusión, ¿cuál va a ser ese resultado si tú te dices cosas positivas del dinero? El resultado va a ser totalmente diferente. Vas a sufrir menos, vas a dejar de buscar y ir detrás del dinero y tú vas a atraer la abundancia. Todos tenemos un gran poder infinito y se llama la imaginación. Y esa imaginación crea pensamientos y esos pensamientos crean emociones y esas emociones
crean una acción, hace que yo genere una acción y genere el resultado. Entonces, el día de hoy quise compartirte esta clase. ¿Con qué propósito? Con el propósito que tú observes qué pensamientos te estás diciendo con respecto al dinero, con respecto a tus relaciones, con respecto a la situación que tú estás viviendo. Necesitas cambiarlo, porque el pensamiento es como una energía que fluye hacia y a través de mí. No viene un pensamiento negativo, negativo, negativo. No, yo lo convierto en negativo, porque los pensamientos es como una señal, una energía que me brinda una señal y que fluye a través de mí. Entonces, el pensamiento no cae positivo o negativo. Yo necesito darle una interpretación. Y si estoy en negativo, puedo generar algo positivo. Por eso que la situación donde estás ahora mismo, por más negativo que se pueda ver, tú puedes generar otra realidad. Y la realidad es que tú, de donde estés, puedes sacar lo mejor de ti. Y de ahí creas, obvio, una acción totalmente diferente y un resultado diferente. Yo bien podría pensar de que esta información no te va a llegar a ti, o para qué hago esta información, o para qué comparto esta información, y realmente me puedo quedar en la parte negativa. Pero realmente yo veo que puede funcionar en tu vida y me hubiese gustado que así me lo explicaran. Y sé que es un poco complejo tal vez con el dibujo, por eso te dije que nos vamos a poner serios, pero te pido que repitas esta información una y otra vez. Alexander, no te entendí nada. Recuerda los pensamientos son una energía que fluye hacia y a través de mí. Cuando llegan a mí, yo le doy una interpretación en base a mi sistema de creencias. ¿Captamos? Entonces, ¿cómo cambio esa interpretación? Si veo que es un pensamiento que lo estoy interpretando negativo, ¡boom!, cambio la estación del radio. ¿Cuál es esa estación del radio? Mi interpretación. Lo cambio en positivo, positivo, positivo. Todos los días, constantemente, todos los días, aunque no me guste, hasta que genere esa emoción. Cuando genero y creo esa emoción de sentirme feliz, aunque no lo vea con mis 5 sentidos, entonces yo voy a tomar una acción. Aunque no vea los resultados, voy a seguir con constancia, con fe, con determinación, hasta que un día menos esperado el resultado va a llegar. Por eso el éxito se planea. Y el éxito no es casualidad, es constancia, es determinación, es enfoque sostenido. Y espero que esta información te apoye. Y para mí ha sido un gusto poder compartirte esto. Y si quieres realmente ir a profundidad, te pido que le des clic aquí en la parte de abajo en los comentarios. Te voy a dejar una clase totalmente gratis de cómo romper con los miedos, con esas limitaciones. Y es un audio que puedes escuchar, es una clase que puedes escuchar todos los días hasta que lo injertes aquí en una emoción, para que eso te haga accionar de manera diferente y veas un resultado diferente en tu vida. Te mando un fuerte abrazo, te dejo mis redes sociales, Alexander Orozco Oficial, TikTok, YouTube, en Facebook, Instagram, sígueme y estamos en contacto.